Vamos a dar comienzo a la primera ponencia de la mañana. Vamos a intentar recuperar el tiempo que inevitablemente ya nos hemos comido. Y esta es una ponencia que se titula «No se reduce al oro la historia compartida», donde vamos a tener dos pequeñas sesiones, han visto el programa, con dos participantes en cada una de ellas. Y comenzamos con Manuel Lucena Giraldo, historiador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que nos va a hablar sobre la leyenda negra y la conspiración del lenguaje, el San José desde la historia global. A lo mejor te resulta más práctico darle simplemente a la flecha abajo y se va moviendo. Vale. 10 minutitos. 20 teníamos, un poquito más. Sí, verdad. Buenos días. Es un enorme placer y un honor poder compartir estos minutos con vosotros, aunque después de la cita de Shakespeare de Jesús, un inglés un poco raro. Hoy vamos a ser españoles e ingleses, mexicanos, colombianos, de otros países un poco raros, ¿no? Globales, a fin de cuentas. Eso es imposible de mejorar, Jesús. Ya sabemos que todos los veranos nos cuentas que te has ido a un lugar de Segovia maravilloso a escribir, a seguir escribiendo tu novela. Estamos esperándola. Algún año de esto la vas a terminar. Gracias. Bueno, en la presentación que que voy a tener el honor de contarles muy rápidamente, muy sumariamente, quería simplemente acercarme a un problema específico que tiene que ver con el uso del lenguaje. No tenéis más que hacer un repaso rápido al tipo de textos, de palabras, de argumentos incluso que se utilizan alrededor de lo que podríamos llamar el pleito del galeón San José. Y me gustaría, como historiador global, como historiador americanista, como investigador también del CSIC, del Consejo, acercarme a esta cuestión de la arqueología cultural y el uso y el debate de los términos, porque hay un tecnicismo terrible que yo creo que ya está latiendo en el comienzo de nuestro día de trabajo. Jesús ya lo había planteado. Tenemos que resemantizar los términos, y pido perdón por el uso del palabra, ¿no? Tenemos que resemantizar los términos. Tenemos que pensar en los nuevos contenidos de las palabras para que digan aquello que en 2018 creemos o proponemos que digan. Y no podemos seguir comprando, asumiendo, sin ningún tipo de planteamiento crítico, científico o periodístico, esas viejas palabras que fueron semantizadas en contextos completamente diferentes. Y en ese sentido, la primera imagen que yo les quiero proponer ver, yo creo que habla mucho de esta cuestión. Esta es una imagen alrededor del cuarto centenario del descubrimiento de América, 1892, y lo que hay allí es una ficción victoriana, evidentemente. Europa, esa pequeña y superpoblada península de Asia, empieza la expansión que va a llevar a los imperios europeos, en primer lugar los imperios ibéricos y en última instancia a la primera globalización. Pero lo que hay de esta imagen, detrás de esta imagen, evidentemente, aparte de la jerarquía de mundos, ¿no? Y lo que tiene de implícito esa visión fuertemente etnocéntrica, no solamente de Occidente hacia el resto, sino del norte de Europa hacia el sur de Europa. Yo creo que eso es crucial tenerlo en cuenta. Detrás de ello lo que hay es una ficción victoriana. Hay un peso estricto del nacionalismo y de cómo pues el Imperio Británico en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se inventan los términos imperialismo y colonialismo, que no existían antes, esas palabras, y esto es muy importante ponerlo hoy aquí, llamar atención sobre ello, cuando todo este edificio conceptual se pone en marcha. Vivimos, evidentemente, si hablamos de el campo semántico que hay alrededor del debate y lo que hay en la legislación colombiana y en otras legislaciones, las respuestas de los chats de los periódicos en Colombia y en otros lugares, lo que se dice de una manera aventurada, todo esa mente arcaica que aflora con tanta facilidad detrás de este asunto.
yo querría señalar que vivimos de versiones romantizadas del siglo XIX. También nosotros, y este es el primer asunto, ¿no? Para poder poner en marcha una resemantización de los términos y saber cuál es la experiencia humana compleja que hay allí abajo, en tantos océanos del mundo, nosotros tenemos que empezar por deconstruir, desmontar nuestros prejuicios y nuestros estereotipos y resemantizarlo, saber realmente, como dirían en un colombianismo divertido, dónde estamos parados, ¿no? Dónde estamos en este momento en 2018. Y cómo y de qué manera, el término es de George Steiner, las verdades cansadas, que son los estereotipos, nos impiden pensar de manera compleja, que es por lo que servimos los historiadores, para contarles que el pasado es el futuro y que el que crea que el ser humano es algo sencillo, evidentemente está profundamente equivocado. Este cuadro maravilloso del Museo Naval, el primer homenaje a Colón, de José Garnelo y Alda, por supuesto evoca esa manera de entender la experiencia humana de los mundos españoles, de los mundos hispánicos, del Imperio Español y su sucesora, la monarquía borbónica española del siglo XVIII, también la nación española de ambos hemisferios, de la Constitución de Cádiz. España tenía reinos europeos y tenía reinos americanos, era una nación atlántica en ambas orillas del mundo atlántico, esto es el punto de partida. Es una construcción política extraordinariamente sofisticada la que hay detrás de estas imágenes inventadas. Nosotros también tenemos que entender qué es lo que hay allí. Y lo que hay allí, y este es el punto de partida de la versión del tesoro, es la reconexión de la globalización. La historia global se puede contar en dos brochazos. Más o menos unos 40.000 años antes de Cristo, hubo un continente entero, que luego desde 1507 se llamó América, que se desconectó de las grandes tendencias de la globalización. El mundo euroasiático, las civilizaciones hidráulicas de las que venimos todos, se concretaban en el desarrollo de la India, de la China o, por supuesto, del Próximo Oriente. Y, bueno, ahí se produce la aparición de la ciudad, de las clases sociales, de la tecnología, del excedente, del tiempo de ocio, lo que podríamos llamar la civilización humana en su último desarrollo. Unos 40.000 años antes de Cristo, América se desconecta. No es que no siga habiendo contactos, no hay que confundir estar en un sitio o llegar con descubrir. Para descubrir un sitio hay que volver a casa, contarlo y seguramente imprimirlo dentro de la mentalidad occidental. Si regresas y no lo cuentas, y regresas y no lo imprimes, no has descubierto nada, más allá del acto legal del derecho romano de la toma de posesión. Y lo que ocurre en este momento es que Colón y su tripulación reconectan el mundo americano a las grandes tendencias del desarrollo de las civilizaciones globales. Este es el significado profundo que hay en esta imagen. Y también en esta otra imagen. Yo creo que esos son los dos grandes momentos fascinantes, apocalípticos, alucinantes de la reconexión global de los continentes, con un protagonismo español, ibérico, hispánico absolutamente de primera magnitud. El regreso de Juan Sebastián Elcano a Sevilla en el maravilloso cuadro de Elías Salaverría de 1922, también en el Museo Naval. Y, por supuesto, recordemos 3 o 4 trazos de lo que hay aquí detrás. Se van 265 hombres, vuelven 19, luego van a venir algunos más, se van 5 barcos, regresa 1 y es una hazaña del capitalismo global incipiente, porque el beneficio de la búsqueda de las especias, y siempre son los productos de la economía del lujo lo que está detrás de las grandes expansiones marítimas hasta el día de hoy, vamos a dejarnos aquí de tener equivocaciones, lo que hay allí consigue financiar esa empresa alucinante. Por supuesto, los hechos épicos y heroicos son contados por quienes sobreviven a ellos de manera épica y heroica. Dentro de la heroicidad, la poética, la teoría literaria, las aventuras marítimas, se cuentan todos estos eventos extraordinarios, estas hazañas personales y colectivas. Así que, aunque la cosa no haya ido tan bien, la cuentan como si les hubiera ido divinamente. Cuando pensamos en los conquistadores españoles, siempre recordamos a Cortés, a Pizarro, pero se nos olvidan los 500 que no consiguieron llegar a ninguna parte, murieron de melancolía o murieron directamente en la empresa. Y también, hay que decir, los conquistadores mestizos, los conquistadores que fueron esclavos o los conquistadores indígenas, que a verlos, por supuesto, también los hubo.
Esto nos plantea la cuestión que hay detrás, y es cómo ese hecho insospechado de los descubrimientos marítimos ibéricos y españoles ponen en marcha un imperio, el Imperio Español, que es el primer imperio global, que por supuesto es una estructura política, una manera de asimilar la enormidad de los territorios que se van integrando dentro de la occidentalización del mundo de manera insospechada. Y yo creo que es muy importante el estudiar el galeón San José y todos sus hermanos y primos a escala global, porque nos señalan cómo se puso en marcha la experiencia humana de la primera globalización. Quienes trabajamos con el estudio de los imperios, y aquí está Ana Crespo también del Consejo, por ejemplo, entre los muchos estupendos investigadores, nosotros estamos cansados de hacer la misma pregunta. Todo el rato la épica de los nacionalismos, especialmente los nacionalismos decimonónicos y los republicanismos cívicos de las repúblicas americanas independientes, inciden en el hecho de la conquista y la independencia, pero no cuenta nada de lo que hubo en medio, ¿no? Nadie explica por qué duran los imperios, y esa es la pregunta de la historia global. ¿Por qué duran los imperios? ¿O por qué hoy grandes protagonistas de las portadas de los periódicos son, y me temo que van a seguir siendo, imperios? ¿Qué distingue a los imperios en su manera de construir poder, de construir redes, de construir circulación, que eso es la globalización, de personas, de capitales, de tecnologías, de emociones o de cuerpos? Todo eso está detrás de la densidad de ese pecio, esa cápsula del tiempo, como denominó Jesús, ese monumento a todo aquello que es la herencia cultural de la que procedemos, gentes de muchísimos países, de muchísimos continentes, de muchísimos entornos, la experiencia humana densa, acumulada. Quiero subrayar denso aquí, hay un programa denso, y una necesidad de leer la complejidad que hay ahí abajo, esperando a ser leída para integrarla dentro de esta esfera y dentro de este nuevo punto de vista. Una imagen realista en ese sentido sería esta, la de George Brown en 1572, cuando Felipe II, el rey papelero, que presidía, como dijo recientemente un alemán gran investigador, una máquina de calcular. El imperio de Felipe II era el Google de su tiempo, era una máquina de calcular. Un día cualquiera, Felipe II evacuó 180 cartas, informes y expedientes. La imagen de Felipe II que quizá podemos evocar en ese sentido es la del hombre que tiene gota, que tiene dolor, que está destruido y ordena a los científicos de la corte, que le obedecieron, a construir una máquina distinta, una especie de, bueno, silla de ruedas para gotosos, para entendernos, para seguir trabajando y seguir gobernando el mundo. Un imperio mundo y un monarca mundo. Un monarca mundo y un imperio mundo cuya capital, por cierto, no estaba en la España peninsular. La capital del Imperio Español era México y hasta el final de la experiencia imperial española fue México, porque en la Nueva España se redistribuían los tráficos globales, repito, de personas, tecnologías, emociones, capitales y aventuras marítimas y rutas de navegación. A un lado estaba la China, que era el centro de la humanidad, como en nuestros días, y a la derecha estaba Europa. Y la Nueva España era el corazón del imperio, que era policéntrico y que tenía muchos tiempos en su interior, tiempos cíclicos y no tiempos lineales y evolutivos. Por eso, esta imagen de Brown es extraordinaria, porque cuenta la modernidad de la geografía, con los contornos de los continentes, con un mapamundi, pero también cuenta las genealogías, las plumas, los reinos, las provincias, los señoríos de los que procede todo el aparato político de la monarquía. Una monarquía compuesta o compacta, como definió también mi maestro John Eliot, una monarquía compuesta por agregación. Nada que ver con el nacionalismo. España es una nación anterior a los nacionalismos decimonónicos. Eso explica muchas cosas para quien quiera leer. Y volvemos a la cuestión de las imágenes recientes. Bueno, y a mí me gusta mucho señalar aquí, recordar que la leyenda negra es un invento reciente. Aquí andamos en algunos lugares siempre dándonos latigazos en la espalda con esta cuestión, pero recordemos que la leyenda negra es un invento del siglo XIX, del nacionalismo decimonónico, victoriano, es esencialista, excepcionalista y romántico. Como recordó Luis Español, gran estudioso de este asunto, la primera persona que utiliza en la lengua española el sintagma leyenda negra fue Emilia Pardo Bazán, y Julián Juderías, en el libro que él publicó, ahí tienen ustedes el desarrollo de la leyenda negra como interiorización exótica, perversa, romántica, maniquea de un término que designa la lucha de la propaganda entre unos imperios y otros.
Si vamos simplemente al cuerpo diacrónico del español de la Real Academia de la Lengua, ahí podéis ver, no hay más que ver las columnas, como 1946, 60, 43, 49. Ahí tenéis el uso del sintagma leyenda negra dentro de un cuerpo de uso del español en sentido histórico. Sigue cuidado con los anacronismos porque no estamos hablando de gentes de una monarquía aislada, que pedía perdón por existir, acomplejada, sino por el contrario, de un problema mucho más contemporáneo. Aunque ya dijo Benedetto Croce aquello de toda historia es historia contemporánea. Y aquí voy ya a mis últimos 3 minutos, que tiene que ver con la tesis que yo quiero proponer. Creo que frente al pasado imperial español tenemos un bloqueo mental, lingüístico, emocional y epistemológico. Jesús adelantaba también que hay una cuestión educativa detrás. Bueno, pues como yo también soy profesor, desde luego creo que hay que asumir eso, pero hay que decir que los maestros y los profesores hacen un esfuerzo extraordinario para mostrar la complejidad y disparar aquí al profesor es siempre lo más sencillo. Los profesores son héroes de nuestro tiempo, en mi modestísima opinión. Creo que es necesario relegar los términos de las historias nacionales decimonónicas y la leyenda áurea protestante, incluso la leyenda beberiana. Estamos en un tiempo postnacional y global y tenemos que entender que el pasado fue más complejo que nosotros, que el pasado fue más rico quizá que nosotros. La idea del evolucionismo nos lleva a pensar que somos menos bárbaros que los que nos antecedieron. Los bárbaros somos nosotros y hay que romper esas estructuras lineales, ¿no? En Brasil lo explican perfectamente con un chiste muy gracioso sobre la política en Brasil. Brasil es el país del futuro y por siempre lo será, dicen ellos. Bueno, pues nosotros creo que tenemos que pensar que el pasado es mucho más complejo y quizá mucho más rico que el tiempo que nosotros estamos viviendo. Hay que empezar metodológicamente siendo sanos y yo creo que es un buen arranque. La leyenda áurea protestante está detrás de todo esto, la reacción de los providencialismos WASP en Estados Unidos y en otros lugares contra una tradición cultural global de primer nivel, la primera verdaderamente global, como es la ibérica, española y portuguesa, y la española en particular. La globalización española es, por tanto, el marco de referencia, no el desarrollo posterior nacionalista del siglo XIX en adelante. Por supuesto, hay que olvidar los marcos cronológicos sin significado. Yo creo que pensar aquí en términos de descubrimientos, independencias, todo este lenguaje un poco de los tiempos de Adán y Eva, ¿no? Bíblico, genealógico, yo creo que no dice absolutamente nada. Lo que nosotros buscamos es recuperar la complejidad y la complejidad de la experiencia, vincularnos con el archivo de la experiencia humana global. Por eso estamos aquí. El uso de tesoro parte de la necesidad de justificar mérito, de lograr recompensa, es la épica de la conquista, no de la colonización. Insisto, el Imperio español funciona bajo las perspectivas de la tradición mediterránea grecorromana. La globalización es el Mediterráneo expandido en diferentes escenarios oceánicos. La metáfora del Caribe como el Mediterráneo, el Nuevo Mundo, yo creo que aquí nos sirve perfectamente. Pero hay que dejar esto detrás. ¿Qué queda de los imperios? Una trama cultural, instituciones, lenguaje, modo de vida, capital simbólico e institucional. Seguramente hay también una necesidad de construir un entorno postnacional en el cual todos somos herederos de estos imperios y podemos, por tanto, dentro de la diversidad de nuestras demografías presentes y futuras, entender que somos el resultado de esa experiencia que tuvo mucho más de compasión, de amistad, de conversación, de traducción, bueno, emociones positivas que de lados negros y melancólicos y pasiones frías, porque si no, no estaríamos aquí. Así que esto es una historia para ponernos optimistas. El capital riesgo, que es lo que está aquí detrás, se nutre de ese romanticismo, exacerba estas emociones fallidas y negativas y me suena el despertador. Es necesario un nuevo relato, creo yo, un patriotismo español, hispánico, de la autoestima y el respeto. Y termino aquí. Frente a esta imagen tópica de Francisco Pizarro, otra versión historicista del siglo XIX, bueno, pues seguramente un personaje fascinante. Por otro lado, creo que tenemos esta otra. En 2019 se cumplen 200 años de la apertura del Museo del Prado, la fundación del Museo del Prado. ¿Qué fue el Museo del Prado inicialmente? Una academia de ciencias para el gobierno de las Españas americanas y de las Españas europeas, no un museo de pintura. Y no quiero aquí añadir nada más a lo que he dicho ya anteriormente. Muchísimas gracias.